Listo, mi estimado. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 claro que sí. Esperamos entonces que se conecten las compañeras y los compañeros, ¿no? Sí. Gracias. Ahí la mesa Carla ahí conectada. Buenas Perfecto. noches, doctores. Ya estoy aquí en la sesión, pero espera. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra Noemí. Buenas tardes. Un gusto saludarle, maestra Noemí. Muy buenas tardes. Igualmente, doctor Lázaro. Doctor Iván, nos volvemos a escuchar. Buenas tardes, maestra. Claro que sí, un gusto volver a coincidir en estos lugares de conocimiento. Me parece perfecto. Me parece perfecto porque justamente en esto estaba yo pensando hace unos días. Así que hay mucho trabajo, ¿eh? Y no lo voy a estresar desde ahorita. Pero hay mucho No, no, trabajo. no, no se preocupe.
Qué gusto saludarles y sobre todo, de mi parte, estoy muy contento con el último resultado del Congreso. Realmente el que todos estuvieron escribiendo sus ponencias, sus artículos de investigación, eh, me da mucho sabor de boca saber que hicimos las cosas bien, ¿no? El próximo año tenemos 3 congresos, quiero compartirlo con ustedes. Uno en el sur, uno en el norte y uno en el centro. El del sur es Carrillo Puerto, el del norte es Durango y el del centro es Úrsulo Galván. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Oscar? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Igualmente, mucho gusto y muy agradecido. Qué bueno tenerlo de regreso. Aquí estamos, gracias a Dios. Bienvenido, maestro Oscar. Hola, Mimi, ¿cómo estamos? Extrañándolo Sí, también. no nos Y hemos visto, ni en la escuela. ni en la escuela. Y lo que comentaba el doctor Lázaro, que sí hubo mucha participación, también hay muy buenos comentarios. Me sorprende, son 3 eventos, entonces tenemos mucho campo a donde participar, ya sea en el norte, en el sur o en el centro. Pues Sí, yo le diría que me gustaría regresar a Durango. Me gustaría regresar a Durango, pero bueno, eso ya dependerá de muchos factores. Pero qué bueno que hay 3 espacios. no. Hay tres eh, le espacios. le comento, Durango es un hecho, es en noviembre. Tenemos Noviembre. Ok. noviembre. Todavía falta definir la fecha, Pues Ujú. pero es un hecho. Pero el Tenemos, próximo año. sí, 24. Tenemos un Ok. espacio en Úrsulo Galván, ahí en Ujú, Chihuahua, en octubre del 24. ok. Y tenemos otro congreso en Carrillo Puerto en junio, Carrillo Puerto, ¿qué estado es, doctor? es Quintana Roo, Quintana Roo. Ok. hacia el sur, En junio. sí, en junio. Y ahí sería con una investigación diferente a lo que habíamos propuesto o No, algo, es lo o la mismo misma solamente hacia línea. el sur. Entonces, hay que ir ahorrando porque las playas de allá están muy bonitas, están muy preciosas y vale la pena ir. Sí, Ok. Creo que lo que comentaba el maestro Oscar. Yo voy a comentar algo y ya me dice el doctor Lázaro si estoy bien o estoy mal lo que he entendido. Ahorita tuvimos ya la oportunidad de dar a conocer la primera parte de nuestro trabajo. Ujú. Entonces, voy a hablar por mí. En el mes de junio tendré espacio para dar a conocer la segunda parte del avance de mi trabajo. Así es, Y en octubre tendré el espacio, octubre o noviembre, para dar la tercera parte y la conclusión de mi trabajo. exactamente. Ok, vamos por 2, 10 menos. Y con eso ya está usted del otro lado. Del otro lado, ¿verdad? Así es. Para empezar otras cosas. Bueno, está bien. No sé si eso era lo que iba a comentar el doctor Oscar, la duda que tenía. sí, era sobre eso. Yo me quedé un poquito, pues, desconectado, porque no supe siempre si el primer artículo, la primera propuesta tenía alguna modificación o tenía que corregirse.
El doctor Iván va a comenzar a dar la sesión. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigación de CONACYT y de verdad, ojalá lo podamos aprovechar porque es una persona que sabe mucho de los temas que estamos viendo y pues adelante, doctor. Mis respetos para usted. Gracias, Lázaro, muchas gracias. Pues con el gusto de encontrarnos de nuevo, para algunos y algunas de ustedes aquí en esta sesión. Y gracias al colegio porque nos permite, obviamente, seguir compartiendo estos conocimientos. Y como hemos venido trabajando, bueno, quienes ya trabajaron conmigo, más que hacer algo un poco tedioso, me gusta que sea un poco más participativo, que esto podamos ir sacando la experiencia que nosotros tenemos, porque precisamente de eso se tratan los doctorados, ¿no? Precisamente se trata de compartir esas experiencias que nos permitan mejorar lo que nosotros ya estamos realizando en nuestras actividades profesionales y que obviamente pues todo esto nos permita ir eficientando nuestros trabajos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta ocasión? Pues bueno, vamos a hablar de uno de los temas que son muy importantes dentro de las organizaciones. Ese tema que a veces nos da miedo tocar y es el tema precisamente de lo que es el recurso humano o el capital humano, ¿no? Que como se los decía yo, se los he venido diciendo, seguimos trabajando sobre la frase recurso humano, ¿ok? Algo que, aunque suene repetitivo, no debemos de seguir trabajando bajo ese concepto del recurso. Porque si bien es cierto, los recursos es algo que se tiene, que lo usamos, que se acaba y que en algunos casos pues lo volvemos a recuperar o lo volvemos a tener, pues en ese sentido estricto está bien utilizada la palabra recurso, pero hay que cambiarla por la parte del capital humano. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros debemos de considerar a las personas que se encuentran laborando con nosotros como un capital, como parte de la organización, como parte de la empresa, algo que se puede considerar un activo y es el activo más valioso dentro de las organizaciones. Las personas que se encuentran dentro de esta organización y que permiten precisamente que todos los objetivos y las metas se puedan lograr. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Pues precisamente la administración estratégica. La palabra administración estratégica, pues bueno, está de moda en cualquier tema, pero más que una moda, creo que es una gran necesidad. A veces administramos, pero no sabemos administrar estratégicamente lo que tenemos en una organización. Entonces, en estas sesiones que vamos a trabajar, vamos a hablar precisamente de ello, de lo que es la administración estratégica del capital humano. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? Bueno, pues vamos a trabajarlo con una visión en la que ustedes, al terminar obviamente estas sesiones, puedan fundamentar una propuesta que pueda dar una solución a un problema relacionado con la gestión del capital humano en las organizaciones y más que en una organización es en general en su organización. Entonces vamos a ir enfocando lo que vamos a ir trabajando durante las sesiones para que precisamente ustedes desarrollen una propuesta que pueda ir solucionando cualquier problema, cualquier situación de mejora, cualquier oportunidad que nosotros podamos tener dentro de la organización en la que ustedes se están desarrollando. ¿Y cómo? Bueno, diseñando un programa de actividades que puedan, obviamente, eficientar todos los procesos dentro de la organización con lo que es la gestión del capital humano. Ese es el objetivo que nosotros vamos a perseguir dentro de esta asignatura. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar o cuáles son los temas que vamos a desarrollar y que vamos a debatir durante estas cuatro sesiones? Son temas que todos conocemos.
que los hemos escuchado, que los hemos visto y que los hemos vivido. El primero de ellos, que va a ser con el día de hoy, vamos a desarrollar el encuadre, vamos a ver cómo vamos a trabajar nuestra asignatura, pero vamos a hablar también el día de hoy de los primeros dos temas que tiene esta clase. ¿Cuál es el primero de ellos? La planificación y provisión del capital humano. Dentro de este tema vamos a tener tres subtemas, que es la planificación del capital humano, el reclutamiento de personal y la selección del personal. Bien, ¿qué otro tema vamos a trabajar el día de hoy? La integración del capital humano a la tarea organizacional. Dos subtemas que son la inducción del personal y el proceso de contratación de personal. Bien, estas son las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. El día 18 de noviembre vamos a manejar el tema número 3, que es cuidado del capital humano. Vamos a hablar de la motivación de personal, vamos a hablar de las relaciones humanas e industriales, el cuidado de la salud física y mental del colaborador, sistemas de sueldos y salarios con base en la valoración de puestos de trabajo y vamos a hablar de programas de beneficio social. ¿Qué vamos a hacer en nuestra tercera sesión? En nuestra tercera sesión vamos a desarrollar el capítulo 4, el tema 4 y el tema 5. El tema 4, que es desarrollo del capital humano, un diagnóstico de necesidades de capacitación, el diseño, la implementación y el seguimiento de programas de capacitación. Y el quinto tema es el control de la gestión del capital humano, con la evaluación del desempeño laboral, la evaluación de la cultura organizacional y el diseño y desarrollo de sistemas de información sobre el capital humano. En estas tres sesiones vamos a desarrollar las temáticas que nos marca el plan de clase, ¿bien? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en la cuarta sesión? En la cuarta sesión, que va a ser el día 2 de diciembre, vamos a hacer una mesa de discusión y una presentación de ensayos o de los proyectos que ustedes van a desarrollar. Como les estaba diciendo, el objetivo principal es que ustedes puedan identificar una problemática o un área de oportunidad en la que ustedes puedan hacer una propuesta de mejora. Y obviamente, al desarrollar esta propuesta de mejora, pues es bueno que sea presentada ante todos los compañeros y compañeras, pues para ir nosotros también opinando al respecto y enriquecer esa propuesta. No es para debatir y decir que está mal, no, vamos a enriquecer las propuestas de cada uno y cada uno de ustedes con el fin de que al terminar la sesión ustedes tengan una oportunidad de llevar a cabo una propuesta de mejora en sus áreas laborales. Bien, esas son las 4 sesiones que nosotros vamos a tener dentro de lo que va a ser esta clase. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Bueno, pues va a ser muy fácil. Como les estaba yo comentando, va a ser un ensayo. En ese ensayo vamos a investigarlo en fuentes confiables, libros, revistas electrónicas indexadas, sobre algún tema de lo que ustedes identificaron, ¿ok? ¿Cuál es el área de oportunidad? ¿Cuál es el área de mejora? ¿Cuál es la problemática identificada? Y van a investigar sobre ello y van a realizar este ensayo. Obviamente, como todos los ensayos, deberá contener su introducción, van a desarrollar ese ensayo y van a concluirlo, ¿ok? De al menos 4 cuartillas, que créanme que van a ser mínimas, estas 4 cuartillas se van a llevar un poquito más, porque precisamente cuando ustedes se den cuenta de cómo van a ir, permítanme la palabra, pero desmenuzando esa oportunidad o ese problema, se van a extender porque van a irlo trabajando precisamente en todo lo que ustedes han vivido y que han visto en su organización, ¿ok? Es por ello que al menos el 70% de este ensayo debe contener ideas de ustedes. ¿A qué me refiero? Si ustedes me van a hablar sobre la pirámide de Maslow, ¿ok? La jerarquía de las necesidades, me van a decir, ok, Maslow hablaba de una jerarquía de las necesidades en su pirámide, bla, 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 bla. Y me van a citar, me van a poner esa información, pero van a continuarla a mi consideración, en mi experiencia, como se ha vivido dentro del ámbito laboral en el que me desempeño, yo propongo, mi idea es, mi comentario es, etcétera, etcétera, ¿ok?
Entonces, si ustedes van a citar a algún autor, perfecto, y eso es muy bueno, pero posterior a la cita, necesito que ustedes me hablen de lo que piensan, de lo que han vivido, de lo que creen, y para que vayan tejiendo ustedes, obviamente, en ese desarrollo, pues la conclusión final que se puede traducir en una propuesta a lo que ustedes encontraron como problema o área de oportunidad. Bien. ¿Duda de cómo sería el ensayo? ¿Todo bien? Digo, ya están escribiendo artículos, ya un pequeño ensayo no les va a costar mucho trabajo. ¿Cuáles son las características que se van a considerar para este ensayo? Obviamente el formato. Vamos a dividir en 4 niveles de calificación, ¿ok? El nivel 1, pues obviamente es el nivel más bajo, es lo mínimo que se podría obtener en un ensayo. Tenemos el nivel 4, que es lo que se prefiere que ustedes puedan desarrollar, y precisamente en el formato lo que se pide es que tenga una carátula, una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias bibliográficas de las citas que utilicen o de las fuentes que ustedes utilizaron para investigar. En su introducción, obviamente, se pide una introducción de un mínimo de una media cuartilla, a donde ustedes expliquen el tema a abordar, donde den esas generalidades y den la parte medular de lo que ustedes quieren tratar en su documento, ¿ok? En el desarrollo, van a utilizar las citas y obviamente deben utilizar todo lo demás escrito por ustedes, que es lo que yo les comentaba. Debe de ser un desarrollo de forma coherente y con ideas propias. Lo que les decía, van a citar a algún autor o van a, de su investigación, pero inmediatamente ustedes pongan su experiencia o lo que ustedes identificaron en su documento o en su vida, perdón. Después vamos a hacer una conclusión y obviamente esta conclusión es explicar qué idea se llega del tema, cuál es la propuesta que ustedes tienen en esa conclusión. Hay que recordar que en las conclusiones ya no se utilizan citas, ¿sale? Porque luego lo que hacen es que en las conclusiones me meten citas o me meten algunas frases que ustedes toman de autores y realmente pues en una conclusión lo que debemos hacer es ya lo que nosotros identificamos después de toda la investigación. Bien, y obviamente pues debe contener las referencias con los elementos que nos marca las reglas de APA. Bien, yo les diría que lo hagan en el nivel 4. Esta tabla va diciendo pues si cumple o no cumple con todos esos requerimientos. Lo óptimo sería que lo desarrollen en el nivel 4. Bien. ¿Dudas del documento que se va a entregar? ¿Preguntas? No, está muy claro, doctor. Bien, gracias, Oscar. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar, vamos a entrar. Bueno, mis datos de contacto ya los tienen por ahí, de todas formas se los vuelvo a poner. Estas diapositivas, no se preocupen, estas diapositivas yo se las comparto al doctor Lázaro. Él obviamente las hace llegar a ustedes, así es que no hay ningún inconveniente, las van a tener ustedes en su poder para que puedan retomar los temas o las mismas características del documento también ahí los van a poder retomar. ¿Sale? Mi correo ya lo conocen, aquí lo tienen otra vez, es el correo personal y mi número de celular, que luego tienen a bien por ahí mandarme un mensajito cuando tienen una duda y sin problema lo podemos trabajar. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de la materia. Vamos a hablar de la planificación y de la provisión del capital humano. Pero todos creo que hemos estado inmersos en el tema de ser o los malos o los buenos del cuento. ¿A qué me refiero con ser los malos? Todo el mundo dice que el área de recursos humanos son los malos, ¿no? En las organizaciones. Es un estigma que se tiene dentro de cualquier organización. Y tan es así que cuando a alguien le hablan, oye, ¿qué te hablan de humanos? Pues ya pensamos que nos van a dar de baja, ¿no? Que ya vamos a tener que llevar nuestra renuncia en la mano, ¿ok?
Y es un estigma en realidad lo que se vive cuando nosotros hablamos de esta parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tenemos a lo mejor miedo, rechazo o qué es lo que pasa cuando hablamos precisamente de todo esto, del capital humano? Pues es porque las organizaciones se han quedado muy atrasadas en este tema tan importante que es la planificación y la provisión del capital humano. Se han quedado en una organización meramente estructural. ¿Y de qué hablamos en meramente estructural? Pues obviamente que cuando hay un organigrama, tenemos una organización, pues lo primero que se nos viene a la mente es mi organización, y lo vemos con jóvenes que son emprendedores, que van a empezar a armar sus empresas o que tienen una tarea precisamente de cómo trabajar las estructuras organizacionales. Lo primero que dicen es gerencia. Hasta arriba la gerencia. Y abajo no hay más áreas, recursos humanos, financieros y materiales. ¿Ok? Todos piensan en esas tres y se nos pueden olvidar las demás. ¿Ok? A lo macro, quizá esté bien un organigrama tan general, pero ¿qué debe de existir dentro de esas estructuras, dentro de los subniveles que se deben de generar? Pues dentro de esos subniveles debe precisamente considerarse cómo se tiene la empresa y cómo se pretende que la empresa crezca el día de mañana. Y a eso me refiero con que precisamente las empresas, muchas de las empresas, se han quedado estancadas en esa situación de que no piensan a futuro de cómo llevar las cosas y es por ello que el recurso humano se siente limitado a saber que en el área que controla esta parte del capital humano es única y sencillamente pues para contratarlos o para correrlos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la planificación y provisión, nos vamos a referir de una gestión estratégica. Palabra clave, gestión estratégica del recurso humano dentro de una organización. Y es un proceso que va a asegurar que la empresa va a tener al personal adecuado y al personal específico, hablemos de números, con habilidades y competencias. Segunda palabra clave, habilidades y competencias necesarias para alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. ¿Ok? Es una definición. Pero nos vamos a quedar con los dos conceptos que les decía yo a ustedes. Gestión estratégica del recurso humano y habilidades y competencias para poder identificar la parte de la planificación y provisión del capital humano. ¿A qué me refiero entonces con esa gestión estratégica? Nosotros debemos considerar en las organizaciones, y hablo nosotros, porque todos somos parte de la organización, nosotros debemos considerar que la gestión estratégica es un proceso de anticipar y planificar las necesidades futuras de la organización en términos de talento y recurso humano. ¿Ok? Implica alinear la estrategia del recurso humano con los objetivos comerciales y evaluar las habilidades y competencias que se utilizarán en el futuro. Yo me pregunto, ¿creen ustedes que en The Home Depot, por ejemplo, de este tipo de empresas grandes, transnacionales, en The Home Depot solamente se contrate personal y nada más digan, me hace falta una persona para que sea el encargado de carpintería o el encargado de pisos y azulejos y pues mandamos ahí a cualquier persona? ¿Creen ustedes que así sea de fácil nada más contratar a una persona dentro de estas empresas? ¿Por qué no? Yo creo que tienen ellos ya el diseño precisamente anticipado, planificado para el largo plazo en cuanto a los requerimientos del mercado en el que están posicionados, el crecimiento demográfico del mercado, las necesidades de los consumidores y en función de ello, pues prevén las necesidades futuras de talento que van a necesitar.
porque si estas organizaciones no resuelven las necesidades del cliente, simple y sencillamente no subsisten. Si nos van a mandar a un instalador de ventiladores que no sabe cómo colocarlos y nos genera una avería mayor en el sistema eléctrico, pues simple y sencillamente vamos a replicar la mala experiencia con mucho más clientes, ¿no? Entonces, creo que este tipo de grandes organizaciones internacionales de categoría mundial tienen precisamente esta administración de largo plazo, que es lo correlacionado con lo estratégico en relación con las personas. Ok, En bien, organizaciones como la nuestra, educativa, lamentablemente no se ve eso, porque a pesar de que estamos viendo el cambio de las necesidades tecnológicas y el avance de la ciencia, y que en educación ya cada vez más es un requisito el tener el dominio de un idioma extranjero, por ejemplo, seguimos contratando personal docente sin ese talento, sin esa habilidad que solvente lo que se requiere dar al muchacho ahora, ¿verdad? Y lo mismo podríamos hablar del conocimiento de software especializado que ahora requieren las empresas. bien. No Tienes nos toda la estamos razón. anticipando al futuro. Perdón, Oscar, tienes toda la razón. Y me voy a detener un poco en tres palabras que tú dijiste. Dijiste necesidades del cliente, me quedo con la palabra contratación de personal y me quedo con habilidades. ¿Ok? Voy a utilizar esas tres palabras tuyas, Oscar. ¿Sí? Por ahí Noemí quería participar. Sí, sí, relacionado a estas empresas, eh, para poder contratar a alguien, yo estoy convencida de que definitivamente sí hay un análisis de esas habilidades que tiene el trabajador, si es capaz de desempeñar las funciones para las cuales va a ser contratado. Y por ser una empresa extranjera, pues ellos sí tienen un mejor control. O sea, no es hablar mal de mi país, pero tienen un mejor control las empresas extranjeras, definitivamente. En el caso educación, en el caso de las organizaciones gubernamentales, sí es difícil. Yo he visto, si el maestro Oscar lo menciona, y le voy a hacer recordar también, hace bastantes años, el personal estaba mejor capacitado, se le daba una guía de inducción a la institución. Hoy en día eso ya no sucede. Y si una de las competencias que requiere el estudiante justamente dentro de su perfil de egreso es el dominio de un idioma extranjero, lo que esperamos es que nosotros como instructores, como facilitadores, también manejemos en un nivel, por lo menos si no al 100%, pero sí un nivel, una clase totalmente en otro idioma. Se ha venido hay una decadencia, definitivamente, hay una decadencia en la gestión estratégica del recurso humano gubernamental, hablando por la institución educativa, ¿verdad? Y bueno, la empresa yo creo que tiene mejor soluciones para seguir permanente, vigente en el mercado, porque funcionas y qué bueno, progresas, te capacitas y subes, pero si no funcionas, pues ahí está, ¿no? Te dicen bye bye, gracias por tu participación, se terminó tu contrato, ya no nos eres imprescindible y mucha suerte en tu siguiente trabajo, ¿no? Esa es la diferencia de la empresa privada y de válgame, la empresa gubernamental. Eh, una Bien. disculpa Sí, Lázaro. por mi intervención, pero es que es mi área. Yo soy psicólogo industrial. Entonces, todo este asunto me causa mucho revuelo. Me encanta hablar de este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, soy psicólogo industrial. Soy doctor en, bueno, tengo una maestría en administración y tengo un doctorado en administración, pero bueno, ya, eso es lo de menos. Somos iguales, ¿no? Cuando uno comienza a querer
contratar personal. Y es algo que todo el mundo dice, es muy fácil, o sea, contratación de personal. No, de verdad es que no. Tiene uno que ver con procesos, con esquemas, con contratación, con programas, con capacitación y aparte tenemos un montón de programas y de, ¿cómo se llaman? Y tenemos todavía que calificar toda la, la, perdón, es que están mis hijos aquí juntos, este, todo lo que tiene que ver con contratación, ¿no? Contratamos. Tenemos ahí, yo tengo ahí en este grupo a Sabelia, y Sabelia es una experta en contratación, porque viene de ADEO. Yo vengo de Grupo Jalapa, yo vengo de Kentucky Fried Chicken, grupo y unos grupos más arriba, pero bueno. Y me da gusto escuchar que estamos juntos, unificamos todo el asunto y me gustaría saber si hace falta manejar el asunto de contratación, pero con, ¿cómo les puedo decir? Quiero unificar el asunto de, mm, de la parte psicológica, ¿no? Digo, porque es mi perfil. Y cuando uno entiende esa parte, cuando tú contratas, la proyección es muy diferente. Mm, mm, yo sé que es difícil el asunto ahorita. Y sí, quiero escucharlos. Ahí me voy a quedar con unas palabras, perdón que te interrumpa aquí el doctor Lázaro. Precisamente él habla de esquemas, de procesos, precisamente para contratar. Y precisamente lo que decía Noemí, de que estas transnacionales son muy grandes, son muy importantes. El tema, el tema no es que en México esté mal en esta parte, sino que simple y sencillamente los procesos, ojo, los procesos están bien definidos en estas empresas. Están bien definidos en estas empresas, como lo decía Lázaro, en Kentucky Fried Chicken, como en The Home Depot, como en Sam's, que empiezas a lo mejor desde un puesto muy abajo en la contratación, pero tienes que irte preparando, tienes que irte conociendo la empresa, tienes que ir precisamente desarrollando esa parte de tus habilidades y de mejorar tus conocimientos. Lo que comentaba el doctor Lázaro también, esto es una parte también socioemocional. Si tú te sientes bien en tu trabajo, desarrollas bien tu trabajo. Si tú te sientes parte de tu trabajo, sentido de pertenencia, entonces haces todo lo posible porque tu trabajo salga bien, porque en tu trabajo hablan bien de ti y porque eso se recompensa de manera motivacional en tu persona. Entonces, sin embargo, la parte de la contratación que se deja fuera dentro de esto son las habilidades y las competencias. Entonces, las habilidades y competencias, como yo les decía, ese es otro de los puntos medulares dentro de lo que es la planificación de la contratación o de tener al capital humano, porque debemos identificar qué tenemos en la fuerza laboral. Debemos de analizar a quiénes tenemos para lograr esos objetivos. Entonces, cuando nosotros podamos identificar a quienes tenemos, podemos empezar a identificar esas brechas que nosotros dentro de las mismas organizaciones se empiezan a generar.
Y como decíamos, vamos a desarrollar esas estrategias para quitar esas brechas, ¿ok? Mediante formación interna, mediante contratación externa o reorganización de roles y responsabilidades. Porque a veces, como decían ustedes, hay pocas empresas o en gobierno ya se ha perdido mucho en el que te den una inducción al servicio público, que te den una inducción a tu organización, ¿ok? La contratación del personal no se está dando en habilidades y hay veces que ni siquiera se están dando en competencias. Y hay que recordar que las competencias tienen 3 aspectos muy importantes: el conocimiento, el saber ser y las aptitudes o actitudes. ¿Ok? Conocimiento. Si a mí me van a contratar para ser técnico en sistemas, pues debo tener el perfil, ¿no? Entonces es mi primera competencia, mi competencia de conocimientos, mi competencia profesional. Si es para redes, si es para sistemas, pues mínimo debo ser ingeniero en sistemas, ¿ok? Es una parte de mis competencias. Y después dicen que para ser hay que parecer, ¿no? Entonces debemos saber hacer las cosas. O sea, yo puedo tener los conocimientos, pero si no sé ser una persona que aplique los conocimientos y que los transmita en la organización, entonces no soy una persona con una competencia desarrollada en ese ámbito, ¿ok? Y la tercera, la actitud, ¿ok? Yo ya tengo conocimientos, tengo aptitudes, ahora mi actitud, ¿cuál va a ser mi actitud? Tengo que desarrollar la actitud de servicio. Entonces, si yo logro desarrollar al menos esas 3 competencias, de la mano voy a empezar a desarrollar habilidades naturales para que mi trabajo sea mucho más fácil y mucho más placentero. Entonces, estas son claves para que nosotros podamos entender el concepto, ojo, de planificación y provisión del capital humano. ¿Cuáles son estas claves? Fácil. Gestión estratégica. Anticipar y planificar mis necesidades futuras. ¿Qué tengo y qué es lo que quiero? Lo que tengo de personal ahora me va a permitir crecer y seguirlos manteniendo trabajando en un futuro. Y 2, habilidades y competencias. Obviamente, si mi personal tiene habilidades y competencias, y hablemos de otras competencias, competencias de cambio. Si mi personal tiene competencia de cambio, créanme que este personal va a llegar con nosotros hasta que nuestra empresa sea infinita. ¿Ok? Entonces, para que entendamos la planificación y la pertenencia del capital humano, debemos trabajar siempre sobre sus habilidades, sus competencias, pero sobre todo, ver que esto funcione a futuro. ¿Ok? Y como decía el doctor Lázaro, tenemos que trabajar sobre las cuestiones psicológicas, socioemocionales, ¿ok? Yo no soy psicólogo, pero creo que todos vamos a trabajar primero por cubrir la necesidad de tener una retribución económica que nos permita tener a nuestra familia bien, tener que comer, tener ingreso, poder sufragar todos nuestros gastos y el desarrollo profesional, como mínimo, ¿ok? Pero si nosotros llegamos a un área de trabajo en el que nos estresamos, nos preocupamos, nos da ansiedad, nos da preocupación de todo lo que estoy haciendo y miedo de que si lo que estoy haciendo está bien o está mal y ayuda a las metas de mi organización, pues entonces, imagínense, no vamos a un lugar que estamos bien, vamos a un lugar a sufrir. Y desgraciadamente en las organizaciones esto pasa. Y hablemos de organizaciones públicas y organizaciones privadas. ¿Ok? Y dentro de lo que es el ámbito educativo, no es la excepción.
porque se han venido ciertas reformas en materia educativa que estresan más a veces al capital humano, llámese docentes y administrativos, que cuando llegamos a dar nuestras sesiones, llegamos con un pavor de, ¿y ahora qué nos vamos a encontrar? ¿Los jóvenes vendrán con ganas o no vienen con ganas? ¿Vienen con actitud de aprender o no la traen? ¿Vienen con ganas de ser propositivos o no vienen con esas ganas? ¿Será que esta ocasión ellos retomen esas actividades, que puedan hacer la tarea cuando menos? Entonces, todas estas cosas, también nosotros las tenemos que ver como algo que dijo Oscar, necesidades del cliente. Nosotros como docentes, nuestros clientes son los alumnos. Y nosotros tenemos que ver a los alumnos como ese capital humano. ¿Y cómo vamos a verlos como capital humano? Cuando también en ellos podamos identificar áreas de oportunidad y en ellos podamos desarrollar esas competencias. Creo que a muchos de nosotros, cuando estudiábamos, yo se los he dicho, para mí era mucho más fácil estudiar, ojo, para mí, escuchando al maestro y escribiendo en mi libreta. Entonces yo escuchaba al maestro y aquí hacía notas. Jamás lo veía, ¿eh? Jamás lo volteaba a ver. Y cuando tenía yo docentes que me decían, veme, cuando esté hablando, veme, yo les decía, sí, pero yo escucho con los oídos, no con los ojos. ¿Me entienden? Porque la forma de aprendizaje es diferente en cada quien. Tenemos auditivos, tenemos visuales y tenemos kinestésicos. Entonces, cuando nosotros aprendamos a desarrollar estrategias, que nosotros desarrollemos esa habilidad de enseñar y en ellos la competencia de aprender, entonces vamos a empezar a cubrir las necesidades de nuestro cliente y las necesidades de nosotros como prestadores del servicio a ese cliente, que es la educación. ¿Ok? Y entonces vamos a dejar de traumar al alumno en el de que es que a fuerza quiere que lo vea, pero yo necesito estar escribiendo. ¿Ok? Y entonces vamos a dejar esa parte de que los jóvenes no me ponen atención porque estoy haciendo cosas que están llamando su atención. Estoy sabiendo atraer a esos clientes y yo de saber transmitirles eso. Y entonces formamos una pequeña empresa dentro de nuestro salón de clase. ¿Ok? Y entonces este capital humano, que son nuestros alumnos, los empezamos a dotar de habilidades, de competencias y empezamos a planear con ellos nuestro objetivo general, que es que aprendan y que obviamente aprueben la experiencia educativa, pero no solo aprobarla, sino que aprendan de los temas que en ella se vieron. Y así es en las organizaciones, ¿ok? En las organizaciones nosotros también debemos tratar de aprender, nosotros desarrollar estas habilidades y estas competencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identifiquemos cuáles son los recursos humanos necesarios para poder alcanzar nuestros objetivos, empezamos con la primera fase de la planificación. ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Y para qué lo tengo? ¿Sale? Hay que recordar que la parte de la planificación es saber qué tengo, identificarlo e ir viendo a futuro para qué me va a servir. ¿Ok? Y cuando yo tenga identificado qué es lo que tengo, dónde lo tengo, cómo lo tengo, cuándo lo tengo, ahora sí lo puedo trasladar a un tiempo futuro. ¿A dónde me va a servir? Porque imagínense que tenemos de secretaria, sin menospreciar el trabajo, a una compañera, como ustedes dicen, que es perfecta hablando el inglés y que para lo único que la tengo es, pues, para hacer oficios. Entonces, imagínense que a esta persona que habla perfectamente el inglés la tengo desperdiciada haciendo oficios.
Ah, bueno, pues entonces a esta persona tengo que ir visualizarla en un futuro de explotar esas habilidades que ella tiene, que es el hablar en inglés, ¿ok? Que me dé un curso a los demás compañeros, que ella haga esas actividades, que ella pueda atender a los clientes, que ella pueda desarrollar algunas estrategias para cuando menos poder entablar conversaciones mínimas entre los clientes y nosotros dentro de la organización en otra lengua, ¿ok? En otro idioma. Entonces, la planificación del capital humano precisamente nos va a llevar a eso, a identificar lo que tenemos y hacia dónde lo queremos. ¿Y cómo va a funcionar esa planificación? Como decía el doctor Lázaro, necesitamos esquemas, necesitamos procesos, necesitamos estructurar precisamente todo lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de la organización. Cualquier organización, repito, pública o privada. ¿Y cómo funciona entonces la planificación de este capital humano? Primero, debemos analizar lo que tenemos actualmente en nuestra fuerza laboral. ¿Qué tenemos? Si tengo 5, 6, 10, 20, 50, 100 o 1000 personas, perfecto. A las 1000 personas o a las 10 personas, tengo que evaluarlas. Tengo que conocer sus habilidades, sus competencias y el desempeño que están desarrollando en este momento. El desempeño. Hasta ahí. ¿Ok? Y una vez que yo ya identifiqué cómo están trabajando, cómo puedo explotar más las habilidades de estas personas, desarrollar más sus competencias, ahora sí, voy a ver en dónde están con ese desempeño y voy a poder identificar brechas de habilidades y áreas críticas. En dónde tengo más personal que no está haciendo nada y en dónde tengo siempre personal que me está faltando. ¿Por qué aquí siempre me falta personal y por qué acá siempre me sobra? ¿Por qué el personal que tengo, y lo vimos en la pandemia, voy a hacer un paréntesis, muchos decían que muchas organizaciones desaparecieron, ¿ok? Pero muchas organizaciones demostraron que con solo 5 personas en una oficina se sacaba el trabajo y que cuando de manera regular 20 personas estaban en esa oficina. ¿Eso qué me da a mí a entender? Que el desempeño de los empleados a veces no es el que pareciera ser. Si 5 personas me están desarrollando el trabajo que hacían 20, entonces, ¿por qué tengo a 20 personas de manera normal y mi productividad no se eleva? ¿Ok? Entonces, tenemos que ir identificando esas brechas, esas áreas críticas. Y una vez que nosotros hicimos ese análisis de lo que tengo hoy, me voy con la segunda fase, determinar necesidades futuras. Si 5 me desarrollaban lo de 20, pues entonces 20 me tienen que desarrollar más. Entonces tengo que aumentar mis metas, debo de aumentar mis objetivos, debo de aumentar mis números. Necesito identificar cómo van a crecer las organizaciones. Voy a proyectar qué es lo que requiero de personal. Si con el personal que tengo puedo lograr nuevos números, nuevas metas, entonces me quedo con este personal. O si no me va a permitir las nuevas metas cubrir esas necesidades, entonces tengo que anticiparme a estos cambios en el entorno laboral y tecnológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambios en el entorno laboral. Vamos a mover al personal, vamos a rotarlo, vamos a disminuir el personal o vamos a aumentar el personal. Y en el ámbito tecnológico, pues creo que un ejemplo claro es precisamente lo que estamos desarrollando ahora, que vía Zoom, vía conferencia Telmex, vía Teams, todas estas herramientas nos permiten llegar a más personas y nos permite, obviamente, utilizar las tecnologías de la información como una herramienta clave de poder fortalecer las áreas del capital humano dentro de las organizaciones. Porque a veces hay organizaciones en las que
Pues no vino Juanito Pérez y Juanito es el que sabe hacer todo. ¿Y cómo lo hace Juanito? Pues no sabemos. Pues vamos a utilizar estos medios para que Juanito a la distancia pueda también apoyarnos en hacer estas labores. Y entonces incluso ahora estamos hablando de labores híbridas, a donde alguna persona que está comisionada o una persona que no puede estar físicamente en la empresa o en la organización, pues también puede trabajar vía remota apoyándonos en cómo hacer una actividad dentro de la organización. Tenemos que determinar esas necesidades futuras. Bien. Tercer punto, desarrollo de estrategias de talento. Implementación de programas de capacitación y de desarrollo y contratación externa o promoción interna para llenar las brechas de habilidades. ¿Han oído hablar del servicio público de carrera? ¿Ok? El servicio público de carrera se creó en este país para hacer precisamente llenar esas brechas que existían en el personal. El servicio público de carrera en nuestro país está destinado a la contratación del personal de manera interna, que todo aquel personal que tiene las habilidades, los conocimientos, la experiencia dentro de la organización pueda aspirar a puestos más grandes. Y voy a poner un ejemplo en la Universidad Veracruzana de una compañera que empezó desde abajo, no voy a decir su nombre ni voy a decir el puesto, pero empezó desde abajo, empezó como analista, empezó después trabajando como jefa de oficina, después desarrolló más sus conocimientos y habilidades y creció para ser jefa de departamento y actualmente le dieron la oportunidad de ser directora general, ¿ok? Pero no es coincidencia, es precisamente a esa promoción interna generada de programas de capacitación y desarrollo dentro de la misma organización como parte de las estrategias de talentos. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, esta planificación, generar nuestros propios talentos. México tiene una gran fuga de cerebros precisamente por ello, porque en las organizaciones no hay estrategias para generar sus propios talentos y cuando existe un talento, rápido nos lo roban, porque también no existe esa fuerza de mantener al personal dentro de la organización. Y lo decía también el doctor Lázaro hace rato, hay que evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar diferentes actividades y una de ellas es la evaluación de la efectividad. Se los decía yo hace rato en el punto número, en el punto número 1, ¿ok? Si ya identificamos brechas de habilidades, ¿ok? Y el desempeño, ojo, el desempeño de nuestros empleados actuales, si ya tenemos un desempeño, tenemos que irnos a la parte de la evaluación de su efectividad. La evaluación debe de ser constante, la evaluación debe ser totalmente obligatoria dentro de las organizaciones. Tenemos que monitorear cómo nuestros empleados están desarrollándose dentro de la organización y debemos de ajustar todas las necesidades que se tengan en la organización. Lo que yo les decía, no podemos trabajar con un organigrama de hace 15 años en una empresa que ha crecido. No podemos trabajar con un organigrama de hace 20 años cuando las necesidades actuales son diferentes. Los organigramas deben de ser activos, ¿ok? Deben ser cambiantes, deben ser flexibles y estos deben de adaptarse a las necesidades actuales de las organizaciones.